Donde veía un hoyo, siempre quería saber su profundidad. Para él era importante. Así escribía Julio Verne en su novela Viaje al centro de la Tierra, y bien parece describir al hombre en su interés por llegar al centro del planeta que habita. Como especie, más sabemos sobre lo que aguarda afuera de nuestra Tierra cuando observamos hacia el infinito en el cielo. Lo poco que sabemos sobre lo que yace bajo la superficie son estimaciones teóricas sobre la base de observaciones científicas. Desde la superficie de la Tierra hasta el centro hay 6.371 kilómetros, un poco menos que la distancia entre Miami y Santiago de Chile. El vuelo entre ambos puntos dura menos de 8 horas y media, pero alcanzar el centro del planeta no es en ningún sentido parecido y, por ende, toma más tiempo. De hecho, hasta ahora, el tiempo que nos venimos tomando es eterno, pero aún no hemos podido desarrollar tecnología capaz de llevarnos a tales profundidades. No es tarea fácil tampoco. La corteza de la Tierra, donde habitamos y se yerguen los volcanes, desfogue de la actividad geológica de nuestro propio averno terrenal, tiene apenas 100 kilómetros de espesor en su punto más grueso, mientras que el manto de la Tierra se extiende desde ahí hasta los 2.900 kilómetros. Compuesto principalmente por silicato y comprendiendo cerca del 84% del volumen del planeta. Luego, viene el núcleo externo del planeta, compuesto principalmente de hierro y níquel en estado líquido, y que alcanza temperaturas de cerca a los 8.000 grados centígrados en su límite con el núcleo interno. Este, a diferencia del anterior, existe en estado sólido y se extiende desde los 5.100 kilómetros de profundidad. Recordemos que el calor que conservan estas capas es un remanente de la formación original de la Tierra y que ésta, al igual que otros planetas rocosos, se formó a partir del disco de acreción de nuestra estrella, el Sol. Se trata de una nebulosa solar de material cósmico, principalmente helio e hidrógeno, aunque también otros elementos, pero en menor proporción. Como vemos, atravesar el planeta no solo requiere herramientas capaces de alcanzar grandes profundidades, sino también resistentes a las temperaturas más extremas. El diamante, el elemento más duro en la naturaleza conocido por el hombre, alcanza su punto de evaporación a los 3.642 grados centígrados. Una esperanza en tal sentido es el grafeno, más duro que el diamante, con un punto de derretimiento de unos 5.700 grados centígrados. Aunque las herramientas de taladrado hechas de ese material no son de uso común por el momento. Más aún, la presión a tales profundidades puede alcanzar los 360 gigapascales, o sea, el equivalente a 3.6 millones de veces la presión atmosférica. Entonces, ¿qué hemos podido lograr en la tarea por conocer los interiores más profundos del planeta que habitamos? Veamos. El punto más al noreste de Rusia alberga la respuesta debajo de una tapa metálica de apenas unos 23 centímetros de diámetro. Hoy, abandonadas las instalaciones del proyecto especial SG-3 o Pozo Superprofundo de Kola, se yerguen como ecos fantasmales de la Guerra Fría. Alguna vez, a partir de 1970, fueron el lugar del emprendimiento del gobierno soviético por taladrar el hueco más profundo jamás cavado, a fin de conocer a través de la ciencia más sobre la formación y constitución de la Tierra y explorar con ello alguna posibilidad de convertir los descubrimientos en un arma para ganar la supremacía mundial, entonces en disputa con los Estados Unidos. Para ello, emplearon un equipo de perforación rotatoria,
Rusia, como el principal productor de crudo junto con Arabia Saudita, ostenta una larga tradición de desarrollo de tecnologías para el perforado de pozos de extracción. Para el caso del proyecto especial de Kola, usaron uno de los 4 Uralmash 15000, una plataforma de unos 36 metros de alto, que incluía no solo la perforadora, sino también sistemas de bombeo de la materia retirada del hueco. Hasta 1994, cuando la perforación entró en suspensión indefinida, el agujero había alcanzado los 12.262 metros de profundidad, un poco menos que la meta inicialmente propuesta para este, que eran 15.000 metros. La península de Kola, que le da el nombre al proyecto, se enclava en el círculo polar y sobre la capa de terreno conocida como el escudo báltico, un relieve llano con un lecho rocoso de la primera edad de la Tierra. Aún así, la antigüedad del terreno no hizo más fácil el trabajo. Viéndolo de forma fría e incluso considerando que se trata del hueco que aún conserva el récord de mayor profundidad en la Tierra, no se alcanzó ni el 0.2% del camino hasta el centro de la Tierra, y tan solo un tercio del escudo báltico. Hubo varios pozos perforados que se ramificaron desde un agujero central. La rama más profunda, llamada SG-3, alcanzó su máximo en 1989. Condiciones inesperadas y altas temperaturas en esta profundidad detuvieron la operación en 1992. La temperatura esperada a 12 kilómetros era de 100 grados centígrados, pero al llegar ahí se registraron más bien 180 grados centígrados. Ello permitió calcular que, de llegar a los 15 kilómetros de profundidad, se registraría una temperatura cercana a 300 grados centígrados y sería imposible que la broca funcionara adecuadamente en esas condiciones. No obstante, lo logrado ha servido para establecer una serie de observaciones de las profundidades del planeta. Por ejemplo, no se encontró la esperada transición del granito, la gran parte de roca ígnea que constituye la mayor parte de la actual corteza terrestre, al basalto, la roca primordial de la que estuvieron hechos los lechos marinos del planeta en la formación, a una profundidad de unos 7 kilómetros, que se suponía que existía en este punto, porque ahí se registra un desfase de la velocidad de las ondas sísmicas. Así que se concluyó que el cambio de la velocidad de la onda sísmica lo causa una transición metamórfica en la roca del granito. Además, la roca a esa profundidad se había fracturado completamente y estaba saturada de agua. Los científicos presumen que la altísima presión en este punto debe fusionar a la fuerza el hidrógeno ahí presente con el oxígeno, creando con ello un medio más húmedo. De hecho, el hidrógeno, parte importante de la sopa primordial a partir de la cual se formó la Tierra, se dejó de ver ampliamente en el material extraído del agujero, con un barro que salió descrito como hirviendo con hidrógeno. Además, en los restos recogidos de ahí se pudo hallar fósiles de plancton milenario, a unos 6.4 kilómetros de profundidad. Pese a las temperaturas y a la presión imperantes, el estado de conservación de los restos era destacable. Fueron detectados en rocas con 2000 años de antigüedad y en el conjunto hallado estaban representados al menos 24 especies antiguas. La falta de financiamiento y el desinterés del gobierno por continuar el proyecto hicieron que el mismo fuese finalmente abandonado y desmantelado en el 2008. El complejo que albergaba las instalaciones hoy luce derruido y solo una placa de metal soldada sella el orificio. Desde entonces, otros huecos cavados por el hombre han logrado extenderse más largamente. La petrolera Exxon, en el 2011, logró perforar un hoyo de 12.345 metros en solo 60 días. En la isla rusa de Sakhalin,
La misma firma alcanzó los 12.376 metros en el pozo Chaibón del mismo complejo. No obstante, por su desplazamiento horizontal, no han alcanzado la misma profundidad que el hueco de Kola, desde la superficie y hacia el centro de la Tierra. Ahora bien, es digno de resaltar la celeridad con que se han alcanzado estas marcas en plazos de tan solo semanas, en comparación con el abandonado proyecto ruso. ¿Contamos hoy con mejores tecnologías para acercarnos aún más al núcleo terráqueo? Hasta ahora no se conoce ningún proyecto similar al de Kola, pero la ciencia solo espera el momento idóneo para alcanzar dichas grandes metas, alejándose más del suelo para alejarse más del cielo. Y yo soy el documentalista, y esto fue el hueco más profundo de la Tierra. Saludos especiales para Jesús Gonza, Daniel Suárez Reyes, Benjamín Enrique, Luis Guerrero, The Hack Trick, Juan José Altamiranda, Bastián Wenchuan, Manuel Pro, Paulita Hurtado, Eury Ramírez, Fran Fleitas Escobar, Iri Torres Sidets 96, Osvaldo Martínez, Elías Méndez, Iván Salcedo Bobadilla, Noé Guzmán R, Babyface HB, Marión Marilú Arzate Álvarez, Manuel Ulice, Juan Secam Arg, Jonathan Cobos, Raquel Castro Hernández, Vanessa Hernández, Santiago Pérez, Juan Santiago Clerayán, José Paz Ugalde Melchor, Daniel Hernández Hernández, Hewitt Castillo, Lorenzo Gilberto Castro Castro, Ismael Miller, Juan Campos y Ener Macedo. Gracias y hasta la próxima.